El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito. Noboa admitió que fue una decisión muy difícil de tomar respecto a solucionar el problema con México. El mandatario ecuatoriano dijo que buscará almorzar con el presidente López Obrador. Las cosas no han sido las mismas en Ecuador luego que el gobierno de Daniel Noboa enviara al ejército a agredir una embajada mexicana. Ahora el país va a declarar la quiebra financiera. Daniel Noboa no encuentra a quién vender los productos que tanto le cuestan a los ecuatorianos y tampoco tiene cómo producir energía. Se le cerraron las puertas al petróleo y también a la venta de todos los productos que se fabrican y se hacen en el país. Noboa busca la paz en México antes de declarar la quiebra y las exportaciones son el alma secreta de México. Pero ¿piensan ustedes que México debería darle una segunda oportunidad para que Ecuador no quiebre y perdonar a Daniel Noboa? ¿Qué va a suceder si México comienza a perdonar a todos sus agresores sin que esto le hayan pagado? Se van a reír en nuestra cara. Lo va a hacer Javier Milei y lo va a hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Van a decir, los agredimos y luego tuvieron que perdonarnos porque nos necesitan, cuando ellos son los que necesitan la economía mexicana. Se van empresas petroleras de Ecuador y esto le ha dolido muchísimo al presidente Daniel Noboa. Las empresas petroleras ecuatorianas dependen en un 100% de las empresas petroleras de México. Pemex es quien tiene control de la refinación, escuchen bien, de todo el petróleo que se extrae de Venezuela, Colombia y Ecuador. O sea, que México es la fábrica del petróleo, quien lo convierte en combustible, gasolina y diésel, y luego se lo devuelve a estos países ganándose una comisión por el trabajo sucio. Es decir, que ellos simplemente tienen la materia prima, mientras México tiene los recursos y las inversiones en refinerías para poder controlar todo el petróleo que se vende a Estados Unidos. Ya le vendemos más de 1 millón de barriles de petróleo crudo todos los días. Para ser exacto, 1.100.000 barriles de petróleo se exporta hasta las refinerías de Texas, donde México también tiene refinerías. Le vendemos petróleo a China, a España y ni decir las ayudas que le brindamos a gobiernos como el de la isla de Cuba, a Argentina y a otras naciones como el Perú. Pero en Ecuador van a tener serios problemas porque las empresas petroleras ecuatorianas no le vendían petróleo a ningún otro país, sino que utilizaban a México como un intermediario para que refinara todos los insumos petroleros y que luego se dividieran las ganancias. Cuando México rompió relaciones diplomáticas y luego comerciales con las empresas petroleras de este país, ellos tenían un superávit, o sea, tenían dinero guardado en el banco para poder sobrevivir algunos meses. Ya han pasado cerca de 7 meses de las agresiones a la Embajada de México y se han quedado sin fondos. Comenzarán a declarar la quiebra y a venderle las empresas petroleras a otras instituciones. Es decir, que todo Ecuador podría declararse en quiebra por culpa de un solo hombre, Daniel Noboa. Las exportaciones son el alma secreta que tiene México en Ecuador, ya que si México dejó de comprarle, la mayoría de los productos que Ecuador vende se vendían en México. Por ejemplo, la materia prima del cacao, que sirve para hacer chocolate, nosotros la exportábamos desde Ecuador y ahora hemos encontrado un nuevo suplidor en el Caribe. Pero también, ¿qué hay de los pescados? México es un gran consumidor de carne de vacuno y de pescado. Y aunque tenemos los puertos de pescadores más importantes en Sonora, no es suficiente para suplir la demanda de los consumidores mexicanos que consumen muchísimo pescado. Es decir, que estos mariscos que eran exportados desde Ecuador no se pueden llevar a ningún otro país, y los pescadores no solamente han dejado de vender, sino que han perdido hasta sus lanchas pesqueras. Pero ¿qué hay del banano que tanto se vendía en Rusia, uno de los principales aliados de México? Y los bananos que también compraba México se le han madurado en las manos a los productores. Daniel Noboa y su familia, que son las más ricas del país,
son los dueños de las mayorías de fincas bananeras, ya que Ecuador es una república bananera porque es el principal rublo a venderse. Y estas empresas bananeras del país, que pertenecen en gran medida a la familia de Noboa, están quebrándose. Es decir, que el mismo Daniel Noboa podría declarar la quiebra en las empresas personales de su propia familia. Se dice que hay varios primos que ya ni siquiera le hablan a Noboa porque por no disculparse con México, lo está haciendo perder millones de dólares. Noboa busca la paz antes de declarar la quiebra con México. Quiere venir a negociar, en primer lugar, que se le abra las puertas a las petroleras de su país para que México siga recibiendo petróleo crudo. Pero ¿recuerdan ustedes cuando México interpuso la demanda en la Corte Internacional Mundial y la OEA ordenó que México estaba obligado a seguir haciendo negocios petroleros con los ecuatorianos porque Daniel Noboa tenía una cláusula que decía que México debería seguir vendiéndole petróleo por los próximos 3 años? Pues México decidió que ese contrato se podía anular si una de las dos partes agredía militarmente al otro. Lo que sucedió, que Daniel Noboa utilizó los militares para entrar a una embajada de México en Quito y esto se considera una agresión militar. Por eso el gobierno de México utilizó el mecanismo de quitar del medio a las empresas petroleras ecuatorianas que en realidad no le hacen falta para que las empresas y refinerías mexicanas continúen su labor enriqueciendo a México y vendiéndole todo el petróleo y combustible que necesitan los mercados exteriores. Y ojo con este dato, tienen que pagarnos con petropeso porque ya Venezuela y México están creando esta moneda para dejar de utilizar los petrodólares. Que hay un dato muy importante. Si viene algo grande en Venezuela luego que le hayan robado los aviones a Nicolás Maduro, vamos a hablar de eso en este punto. Pero hablando de Daniel Noboa, un hombre que no sabe gobernar, un niño rico residente en Ecuador, pero ciudadano estadounidense, no le duele la gente pobre del país. Él cree que puede implementar las políticas que hizo Nayib Bukele en El Salvador y la puede también replicar en Ecuador y se ha dado cuenta que no es el mismo país ni están en las mismas circunstancias. Hoy en día los ecuatorianos no votarían por Daniel Noboa aunque fuera el último candidato para que fuese su presidente. Le queda poco para que lo saquen del gobierno, pero si no se apresuran, cuando lo saquen será demasiado tarde porque perderán toda la economía del país. Las exportaciones principalmente se están en cero y mientras México se enriquece, Ecuador se está empobreciendo. No se debe perdonar a Daniel Noboa. ¿Piensan ustedes que perdonar a Daniel Noboa es un error para México? Quiero que me respondan todos los hispanos, que son miles los que están viendo este video en este momento. Si se perdona a Daniel Noboa, ¿creen ustedes que luego Javier Milei también va a querer manipularnos para que también le perdonemos por sus agresiones? Y luego, ¿qué van a hacer otros países que quieran agredir a México, que le deban dinero y no tengan cómo pagarle y México le esté haciendo presión para que le devuelvan ese dinero? Además, si nosotros les hemos prestado petróleo a otras naciones y hoy están endeudadas hasta el cuello con México y vieron que Ecuador se libró de nosotros con una simple disculpa y Argentina también podría librarse con una disculpa del nuevo gobierno de Javier Milei, pues ellos pensarán, vamos a agredir a los mexicanos, ellos no van a hacer nada para defenderse y cuando se nos apriete las tuercas y no tengamos otra salida, nos disculpamos y salimos adelante nuevamente. Me gustaría saber lo que piensan ustedes, si es un error perdonarlo o si deberíamos dar una segunda oportunidad. Ahora, algo muy importante, hablando de Sudamérica, se viene algo feo, algo muy grande para Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro está siendo perseguido, quieren darle un golpe de estado. Hay un complot para sacar a Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela y ayer se le incautó un avión en República Dominicana por parte de Estados Unidos. Este avión se había comprado en la Florida para que Nicolás Maduro supuestamente saliera desde Caracas en un vuelo privado hasta Santo Domingo y de allí pedir asilo político, probablemente en Estambul o en Rusia. Podrían también irse a Punta Cana o incluso irse a Panamá.
pero ¿creen ustedes que hay algo turbio dentro de la incautación de este avión? Ya que Nicolás Maduro no iba a dejar una aeronave de su propia pertenencia en un aeropuerto donde Estados Unidos supiera que estaba. Y además, ¿cómo Nicolás Maduro va a utilizar 13 millones de dólares para comprar una aeronave en la Florida de procedencia estadounidense, sabiendo que Estados Unidos está en contra de su gobierno y que quiere quitarlo de la presidencia? Varios expertos que nos han llamado al canal nos han asesorado que lo que está buscando Estados Unidos no solamente es incautar el avión de Nicolás Maduro, sino evitar que Venezuela y México creen la moneda única del superpeso. Quitando a Maduro como presidente de Venezuela, se van a ahorrar el colapso del dólar, ya que los petrodólares van a ser dejados de utilizar para la venta y compra del petróleo entre estas dos naciones. Es decir, que Estados Unidos quita a Maduro. El nuevo gobierno que venga tiene que ser de derecha, afiliado a Estados Unidos, y que ellos controlen todos los movimientos políticos de la nación, incluyendo el petróleo, y así evitar que México y su moneda se conviertan en la más importante en las ventas del petróleo. Ahora bien, se van las empresas petroleras de Ecuador. Esto ha sido un duro golpe para los ecuatorianos que se han quedado a oscuras. El sistema eléctrico, que era disfuncional en el país, ha colapsado en las últimas semanas porque no está llegando la energía a los hogares. Los empresarios que tienen empresas, especialmente españoles, fueron los primeros en cerrar todo y movilizar sus capitales hasta México, que tiene una moneda que le da valor a su dinero. Ecuador está haciendo que la mayoría de la riqueza del país salga mientras Noboa sea el presidente, por temor a que se pierda. Las exportaciones en Ecuador son el arma secreta de México, ya que México ha logrado destrozar las aspiraciones de las empresas de los familiares de Daniel Noboa. Varios familiares ya se han peleado con el gobierno de Noboa, no quieren saber ni en pintura del presidente, y si esos son sus propios primos, imagínense ustedes la gente pobre, los campesinos que tenían sus tierras heredadas desde sus abuelos y la están perdiendo porque le tomaron préstamos a los bancos para poder poner a producir la tierra, y ahora los bananos se le están pudriendo en los puertos y el gobierno no tiene a quién venderle, y podrían solucionar ese problema solamente con una disculpa pública de Noboa si México la aceptara, pero ni eso quiere hacer Noboa, perjudicando a todos los trabajadores. Noboa busca la paz antes de declarar la quiebra del país. No solamente las empresas ecuatorianas podrían declararse en quiebra, sino que las finanzas del país. Podría suceder lo mismo que en Argentina, que se declaró una quiebra institucional. No hay cómo pagarle a los maestros, policías, doctores. Es decir, que esto es un fracaso total. Hay que cerrar el país. ¿Y qué van a hacer los ecuatorianos si pierden el gobierno y además pierden las finanzas? Ecuador no tiene un banco central que pueda imprimir dinero porque dependen de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque ellos quisieron dolarizarse. No se debe perdonar a Daniel Noboa, según los expertos, porque esto podría desencadenar agresiones de otros países que le deben dinero a México. Por ejemplo, a Argentina. Javier Milei quiere hacer las paces con México, no lo ha hecho porque quiere ganar el Premio Nobel de Economía, y si se arrodilla ante el gobierno mexicano, pues tomarán en consideración la economía de México para darle el premio a Andrés Manuel López Obrador. También existe el temor de que otros países grandes como Estados Unidos, que siempre han buscado la forma de afectar a México de los intereses económicos, nos agredan y luego, para quedar bien, nos pidan disculpa. O sea, que es riesgoso perdonar a Daniel Noboa, aceptarle sus disculpas sin que antes hayan consecuencias. Estamos viendo, y no lo queríamos así, que en Ecuador hay mucho problema económico. México había preparado el envío de ayuda humanitaria, las cuales no pudieron entregársele al pueblo porque existe un bloqueo y no se puede hacer comercio por las rupturas comerciales entre ambas naciones. A menos que se restablezca el comercio, que por cierto va en picada en Ecuador,
no podemos enviar nuestros barcos cargados con alimentos ni combustible para que los ecuatorianos más pobres se beneficien de las ayudas de los mexicanos. Pero lo más importante de todo es entender lo que va a suceder en esta semana en Venezuela, luego que Estados Unidos le incautara un avión de 13 millones de dólares a Nicolás Maduro. Según fuentes, este avión lo había comprado Maduro antes de las elecciones por si había una revuelta y le daban un golpe de estado, tener cómo escapar inmediatamente con su familia. Es decir, que Estados Unidos está detrás de todo lo que esté vinculado con el gobierno de Maduro y se lo van a incautar a los empresarios. Pero ¿creen ustedes que Nicolás Maduro no es tan malo como lo pinta Estados Unidos, sino que no le conviene porque este está más afiliado con China y con Rusia? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.